Bueno, vamos a iniciar con el siguiente tema correspondiente a estática de fluidos, que es flotación y estabilidad. Esto básicamente se relaciona a los objetos que se pueden sumergir en líquidos, ¿verdad? Vamos a decir de fluidos, pero ya específicamente un líquido. Y como les comentaba, o sea, este objeto pues lo sentimos más ligero, pesa menos, o sea, ejerce una fuerza menor cuando se encuentra sumergido en líquido que en el aire. Y en muchas ocasiones, pues hay objetos, por ejemplo, de madera, de unicel, de esponja, que flotan totalmente sobre la superficie del agua. ¿A qué se deberá esto? Pues básicamente se debe a los principios de flotación y de estabilidad. Para poder hacer el análisis de estas cuestiones, vamos a considerar que el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo sumergido por él. Esta fuerza se le conoce como una fuerza de flotación y va a estar relacionado de la siguiente forma. Vamos a decir que la fuerza de flotación es igual a la fuerza que tenemos en la parte inferior empujando, vamos a decir, hacia arriba, menos la fuerza superior que de alguna forma pues podemos decir que está empujando hacia abajo. Si esto lo representamos numéricamente y hemos establecido anteriormente que fuerzas lo relacionamos con la definición de presión que es fuerza sobre unidad de área, entonces yo puedo calcular una presión manométrica ejercida pues vamos a decir, pues sí, por la altura, profundidad del líquido y lo multiplicaría por el área. ¿Por qué área? Pues por el área del objeto. De tal manera que pues lo podemos ver representado de esta forma. La fuerza inferior empujando hacia arriba pues sería la densidad del fluido por la gravedad por la distancia. ¿Sí? Así es como definimos la presión manométrica. De acuerdo al esquema que tenemos aquí, la distancia es S, ¿sí? Más H, ¿sí? Donde S pues es donde se encuentra sumergido el objeto y H sería el espesor de dicho objeto multiplicado por el área, ¿sí? Menos la fuerza superior que está empujando hacia abajo. Esta fuerza superior empujando hacia abajo, pues es la densidad del fluido, nuevamente, por la gravedad, por la distancia, en este caso, pues al hacer el análisis, pues vamos a encontrar que es S, y aquí esto pues sería área, en lugar de la S mayúscula. Esto lo podemos relacionar y decir que tomando el concepto de volumen, donde el volumen lo establecemos como ¿cómo se llama? Como área por altura, entonces el área la vamos a asumir aquí dentro del volumen, ¿verdad? Y la altura, al momento de hacer aquí la sustitución, pues podemos ver que el término de S se cancelan del lado izquierdo, bueno, de este primer término con este segundo término, y nos quedaría únicamente H, ¿verdad? Entonces el volumen que tenemos aquí sería el área del cuerpo por la altura o el espesor H. De tal forma que la fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo, ¿sí? Hay que tener presente que esta fuerza de flotación estamos considerando que se ejerce hacia arriba, ¿sí? Y podemos establecer entonces a partir de este análisis que la fuerza de flotación que actúa sobre una placa, sobre un cuerpo, es igual al peso del fluido desplazado por la misma placa. O sea, esto de acá, ¿sí? La fuerza de flotación es independiente de la distancia del cuerpo hacia la superficie libre. O sea, esta fuerza de flotación es lo mismo a este nivel que sería a este otro nivel que sería a este otro nivel, ¿sí? Y es independiente de la densidad del cuerpo sólido. O sea, no importa qué tan denso sea este cuerpo, pudiera ser un plástico, pudiera ser el cuerpo humano, pudiera ser una placa metálica. Las densidades de los cuerpos son diferentes. La fuerza de flotación no depende de ello. Va a depender otras cuestiones que vamos a ver un poco más adelante con respecto a la densidad del cuerpo, ¿sí? Esto, entonces, se le conoce como el principio de Arquímedes en honor, pues, a Arquímedes, ¿verdad? Que estableció este principio, pues,
entre el 2008, entre 287 y 2012 antes de Cristo, ¿sí? Y se expresa de la siguiente forma. Textualmente, el principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo sumergido en el fluido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo y actúa hacia arriba, pasando por el centroide del cuerpo desplazado. Vamos a ver que para los cuerpos flotantes, el peso del cuerpo completo debe ser igual a la fuerza de flotación, la cual es el peso del fluido cuyo volumen es igual a la parte sumergida de este cuerpo. O sea, el peso del cuerpo, pues considera al cuerpo, a todo el cuerpo como tal, ¿verdad? O sea, puede ser tamaño grande, tamaño pequeño, ¿sí? Pero la fuerza de flotación únicamente incluye la parte en la cual este cuerpo se encuentra sumergido. Esa distancia o pues sí, vamos a decir esa distancia h que el cuerpo se hundió en el líquido, ¿sí? De tal forma que esto podemos decir que es la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen sumergido, que a lo mejor esto lo podemos correlacionar más que con volumen, si es un cuerpo uniforme, la distancia que está sumergida, y esto va a ser igual a la densidad promedio del cuerpo por la gravedad por el volumen total del cuerpo, que de igual forma, si tenemos un cuerpo uniforme, pues podría ser la altura total del cuerpo. De tal manera que aquí sustituyendo, aquí agrupando variables y cancelando, por ejemplo, la gravedad, pudiéramos llegar a cancelar aquí en el caso de volúmenes áreas y manejar como relaciones de altura, nos quedaría que el volumen sumergido entre el volumen total del cuerpo es igual a la densidad promedio del cuerpo entre la densidad del fluido. Estos conceptos los podemos o los pueden ustedes reafirmar y comprender de mejor manera consultando estos videos que se encuentran aquí propuestos, donde con ilustraciones y animaciones, secuencias, se puede entender de mejor manera lo que aquí plasmamos de manera estática. Entonces sí les recomendaría que vean estos videos. Son videos relativamente cortos, entre 5 y 10 minutos, así que los podrían ver sin ningún problema para reafirmar estos conceptos que vamos a utilizar para resolver problemas. De aquí podemos concluir algunas cuestiones. Por ejemplo, si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido, entonces el cuerpo se va a hundir completamente en el fluido. Por otra parte, si la densidad del cuerpo fuera exactamente igual a la densidad del fluido, o del líquido, ¿verdad? Específicamente, pues aquí entonces el cuerpo pues iba a estar como que flotando ahí, si no hubiera ninguna perturbación en el seno del líquido. Por otra parte, si la densidad del cuerpo es menor a la densidad del fluido, este cuerpo se va a hundir parcialmente. Se va a hundir parcialmente hasta que las fuerzas sean iguales. ¿Cuáles fuerzas? El peso del cuerpo ejerciendo una fuerza hacia abajo y la fuerza de flotación del volumen desplazado por el líquido ejerciendo hacia arriba. Es el total que se estaría hundiendo del cuerpo flotante. Es importante tenerlo esto presente. Entonces, el cuerpo se hunde completamente si la densidad del cuerpo es mayor a la del fluido. Se hunde parcialmente si la densidad del cuerpo es menor a la del fluido. Y pues si se diera el caso que las densidades fueran iguales, entonces el cuerpo estaría suspendido en el líquido ahí indefinidamente, en cualquier posición, siempre y cuando no existiera alguna perturbación, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar estos conceptos para resolver el siguiente problema. Iniciamos con este problema. Entonces, anótenlo y ahorita vemos su resolución.
Ah, bueno, sigue leyendo. Sin hablar mucho. Gracias, chavo. ¿Con qué lo estás haciendo? Bueno. Ándale, con esa te iba a decir. Así. Ráscale. No, así. Sí. ¿Está hablando, profesor? Porque no se escucha. Muy bien, gracias. Decíamos que el casco de un bote tiene un volumen de 150 metros cúbicos y la masa total del mismo cuando está vacío es de 8.560. Hay que determinar cuánta carga puede transportar este bote sin hundirse en un lago, ¿no? En un lago o bien en agua de mar. Vamos a suponer que el bote está representado por este cuadro, este rectángulo, y este bote se hunde parcialmente en agua, ¿sí? Ya sea agua del lago o agua del mar, ¿sí? Este bote tiene un volumen de 150 metros cúbicos. Es lo que vamos a utilizar aquí, ¿sí? Y asimismo tiene una masa, vamos a decir aquí una masa de 8.560 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que determinar es cuánta carga pudiera transportar este bote sin hundirse, ya sea en un lago o en agua de mar. Para eso, pues utilizaríamos pues las ecuaciones vistas acá, ¿no? O sea, esta ecuación, ya sea volumen sumergido entre volumen del cuerpo o esta otra de acá, vamos a partir de esta, ¿sí? Vamos a decir que a partir del principio de Arquímedes se tiene esta relación. Y entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué se tendría que cumplir para que el bote se hundiera completamente? Se tendría que cumplir que la fuerza que ejerce el cuerpo, aquí vamos a decir el bote, sea igual a la fuerza de flotación. O sea, esta parte de acá. Que el volumen sumergido sea igual al volumen total del cuerpo, ¿sí? Entonces, tendríamos que el bote se hundiría completamente.
Y por consiguiente, tendríamos que la densidad promedio del cuerpo sería igual a la densidad del fluido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por esto, al haber hecho la igualación de fuerzas, al haber aplicado el principio de Arquímedes, pues tenemos esta parte de acá, ¿sí? Bueno, aquí es. Ahora, yo conozco la densidad del fluido, ¿verdad? Vamos a decir que para el inciso A, la densidad del fluido sería ¿de cuánto esta densidad? 1000 kilogramos por 1.2. metro cúbico. 1000, ¿verdad? O sea, como estamos en un lago, vamos a considerar que es agua dulce y la densidad podemos decir que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la densidad del cuerpo es pues va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ahora, conociendo esta densidad que debe de tener el cuerpo, ¿sí? La densidad promedio del cuerpo que vendría siendo como aquí lo habíamos definido, el casco de un bote, ¿cómo podría yo sacar la masa que puede cargar el bote sin que se hunda completamente? ¿Qué tendríamos que tomar en consideración? Pues yo pensaría en la fórmula de densidad, ¿no? Que es igual a masa sobre volumen. Ajá, Y de ahí despejar de ahí despejar. ¿Qué despejamos de ahí? la masa, que es lo que queremos conocer. Ok, vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a decir entonces que por definición, digamos que la densidad promedio del cuerpo es igual a la masa. Vamos aquí a especificar además que sería la masa total, ¿no? Entre, vamos a poner aquí el volumen del bote, ¿no? O lo ponemos como volumen de cuerpo generalizado. Y entonces, despejando, tendría que la masa total sería igual a la densidad promedio del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Cuál es la densidad promedio del cuerpo entonces? Son 2000 kilogramos por metro cúbico. Los 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Y tendríamos ahora que ver el volumen del cuerpo. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? No sé. 150 metros cúbicos. 150 metros cúbicos. ¿De dónde lo sabemos? Pues es lo que nos decía el enunciado del problema, que el casco de un bote tiene un volumen de 150 metros cúbicos. Entonces lo sustituimos aquí, 150 metros cúbicos. Entonces esto me va a llevar a que la masa total es igual a ¿cuánto?
¿Cuánto sería la masa total? 150.000 kilogramos. 150.000. 150,000, ¿verdad? Lo escribimos. Vamos a ponerlo así, aunque no sea correcto, porque no me gusta de otra forma. 150,000 kilogramos. Entonces, ¿esa es la carga que podría soportar el bote para que no se hunda completamente? Sí, no, o qué faltaría hacer aquí si no es este el resultado final. Pues tenemos que restar lo que pesa el bote, ¿no? Vacío. Ajá. Exactamente, la masa del bote vacío, ¿verdad? Vamos a decir aquí que se tiene que esta masa total, establecemos que es la masa del bote vacío, o es simplemente la masa del bote, más la masa De la carga. de la carga, exactamente. Entonces yo puedo despejar y decir que la masa de la carga igual a la masa total menos la masa del bote. Y entonces sustituyendo la masa total, pues ya habíamos visto aquí, bueno, que era igual a 150,000 kilogramos menos la masa del bote. ¿Y cuánto era la masa del bote? 8.560. 8,560, que era un dato que nos decía aquí, ¿verdad? La masa del bote vacío es de 8,560, entonces le restamos 8,560. De tal forma que la masa de la carga sería de ¿cuánto? 141.440. 140 kilogramos. Y entonces concluimos aquí que la masa puede soportar el bote o la carga, si quieren, porque así lo había dicho, ¿no? La carga que puede soportar el bote sin hundirse en un lago es de 141,440 kilogramos. Bien, podríamos decir que era 141,044 toneladas, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues anoten si quieren esta parte y ahorita vemos el inciso B. Ay, Muy bien, entonces, para la parte del inciso B, vamos a hacerlo así. En agua de mar, la densidad del fluido es... ¿Cuánto sería la densidad del fluido? Bueno, en este caso la densidad del agua del mar, de acuerdo a lo que a los datos que nos proporciona el problema. 1.03. 1.03, pero ese 1.03, ¿qué es? no es la gravedad. La gravedad específica, ¿verdad?
¿Eso para qué nos va a servir? Para tener la densidad del fluido en las unidades correspondientes. ¿Cuánto sería entonces esa densidad del fluido? ¿O 1030. cómo la obtengo? Sí, Esa Multiplicarlo gravedad por específica. se multiplica por- Exactamente. Esa gravedad específica la multiplicamos por la densidad del agua en las unidades que la queremos. En este caso, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, lo cual me daría que la densidad del agua del mar sería ¿de cuánto? 1030. 1030, ¿verdad? Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, para que el bote no se hunda, o bueno, como habíamos escrito, exactamente, tiene lo que habíamos escrito acá, que la densidad del cuerpo tiene que ser igual a la densidad del fluido. Y en este caso, entonces, la densidad del fluido sería igual a 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos ahora pues que determinar la masa, así como lo habíamos visto, como lo hicimos previamente, ¿no? Otra vez aquí diríamos que por definición, y ya lo podemos escribir así más directamente, ¿no? Ya por el análisis que hicimos anteriormente, que esta densidad promedio del cuerpo sería igual a la masa del bote más masa de la carga entre el volumen, vamos a ponerle aquí el volumen del bote. Y entonces aquí, como yo ya estoy bien bueno despejando, despejo la masa de la carga. ¿Y a qué me quedaría igual esta masa de la carga? Ahí nada más para hacer ejercicios de despeje. Sería La densidad promedio del cuerpo cuerpo por el por volumen del bote. el volumen del bote menos Por el masa del volumen bote, del ¿no? La bote masa menos. del bote. No, no es menos. Ahí, a ver, algo hicieron mal. Chéquenlo. ¿Cómo no es menos? Sí. Sí, sí No, es menos. a ver, otra vez, vuélvemelo a decir. ¿Cómo? Densidad promedio del cuerpo Ajá, por el volumen del bote ajá. menos la masa Ujú. del bote. Y con eso les queda la masa de la carga positiva. ¿Sí, no? Entonces sería densidad promedio del cuerpo menos la masa del bote por el volumen del bote. Ah, más o menos. Casi, casi. Este de aquí. Ah, no, creo que Pasa sí me lo habían multiplicando. dicho bien. Perdón. Este de aquí que está dividiendo pasaría hacia acá Dividiendo. multiplicando. Y este pasaría restando, ¿no? Sí. Sí, creo sí, está Sí, bien. sí, así. Les estaba entendiendo mal, perdón. Ando muy distraído, creo, el día de hoy. Y eso que apenas es martes. Esa sería densidad promedio del cuerpo por el volumen del bote menos La masa. la masa del bote. Estaba entendiendo bien esta parte, perdón. Pero, entonces, así, pues bueno, lo podríamos obtener así, digamos, de otra forma, ¿no? Entonces esto, la densidad promedio del cuerpo
pues son 1030 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Lo escribimos de esa manera. Y lo multiplicamos por el volumen del bote. Y el volumen del bote habíamos dicho que era ¿de cuánto? 150. metros cúbicos. 150 metros cúbicos. Y a esto le vamos a restar la masa del bote vacío, que era ¿de cuánto? 8560. 1560 kilogramos. Hacemos el análisis de unidades, estos metros cúbicos se cancelan con esto, nos quedan kilogramos y aquí kilogramos, ¿verdad? Entonces la masa de la carga sería ¿de cuánto? A mí me dio de 145.940. Sí, está bien, eso da. 40 kilogramos. Bien, pues gracias. Entonces decimos que la carga que puede soportar el bote sin hundirse del mar es de aquí se me movió. Es de 1400, perdón, de 145.940 kilogramos. ¿De acuerdo? Muy bien, termínenlo de anotar y ahorita vemos otro problema. Pero en la parte que dijo que era densidad promedio del cuerpo es igual a densidad del fluido, es porque nos está diciendo que es sin hundirse, ¿no? Que se queda como suspendido. Pues sí, o sea, es justo hasta El en el límite. momento, sí, o sea, en que quedaría suspendido y aquí pues como digamos que consideramos que está en equilibrio y todo eso y no hay perturbaciones, quedaría suspendido justo en la superficie, ¿no? Ya una ¿Y densidad, no podría ser flotante? no, ya no No. estaría flotando, no, perdón, no estaría, o sea, no estaría por encima de la superficie. Si nos regresamos a este esquema, dice cuánta puede soportar sin hundirse completamente. O sea, ¿por qué? Porque cuando se tiene esa carga, digamos que llega hasta acá, ¿sí? El casco del bote, vamos a considerarlo aquí. Y entonces, ¿cómo se llama? Pues, no se hunde completamente el bote. Vamos a decir, el casco del bote es como que la parte, ¿cómo decirlo? O sea, todavía queda, o sea, se hunde esta parte, pero aquí nosotros estaríamos caminando sobre el bote, ¿no? Ah, ok, Sí. sí, 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 Es a lo ya que se entendí. refiere el casco, ¿no? O sea, no es el bote Sí, como sí, tal. ya entendí. Sí, perdón, ahí van a hacer la Profesor, aclaración. Sí. Sí, gracias. yo tengo una duda. Yo estuve leyendo y la gravedad específica, ahí lo manejaban como el porcentaje del cuerpo que está sumergido en el agua. ¿Es correcta esa? No, o sea, porque la gravedad específica por definición, pues es esto que acabamos de decir, o sea, de repente es que, a ver, sí, o sea, gravedad específica es similar a la densidad relativa, o sea, es una relación de la densidad del fluido con respecto a la densidad de un fluido de referencia que generalmente se considera la del agua a 4 grados centígrados, que es donde nos da los 1000, ¿no? Esa es la definición de la gravedad específica, al igual que la densidad relativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos manejar gravedad específica en cualquier en problemas totalmente diferentes a estos de flotación. Entonces, pues no tendría que tener una relación con la parte que se hunde, ¿no?
Ok, ¿Sale? profesor, gracias. Sí. Ah, bueno, entonces estábamos aquí para que terminen de anotarlo. Profe, la densidad relativa es lo mismo que la Que la gravedad gravedad específica. específica, sí. Ok. O sea, numéricamente, ahí luego por definición cambia un poco, pero numéricamente es lo mismo, ¿no? Ajá, sí, porque además no tienen unidades, ¿o sí? No, porque Ajá. pues es eso, ¿no? O sea, la densidad Ujú. del fluido entre la densidad del agua, o sea, y eso Sí. es para que, ¿cómo se llama? De alguna forma, ustedes pudieran obtener la densidad en este caso vamos a decir, del agua del mar, en las unidades que ustedes quisieran, siempre y cuando, pues, la densidad del agua la pusieran en las unidades que ustedes quisieran. Vamos a decir, si lo manejara en kilogramos sobre litro, la Sería lo densidad del mismo. agua es de un Sí. kilogramo sobre litro. Me llevaría a que la densidad del agua del mar sería de 1.03 kilogramos por cada litro. Ujú. Si lo manejara en el sistema inglés, no sé, ¿verdad? ¿Cuál sea? Ahorita no lo tengo en la cabeza la densidad del agua, pero simple y sencillamente esa densidad del agua en el sistema inglés, que pudieran ser libras sobre galón, libras sobre pie cúbico, onzas sobre pie cúbico, lo multiplicaría por 1.03 y obtendría la densidad del agua del mar en las unidades correspondientes. Por eso es que se manejan estos términos de gravedad específica o densidad relativa. ¿Sí? Y hay ocasiones en que llegan a tener peso específico relativo, que es lo mismo. Ahí el peso específico, como tal, solito sí debería ser diferente, porque el peso específico sí debería tener unidades de newton sobre metro cúbico. Y a veces el peso específico lo confundimos con la gravedad específica. ¿Sí? Muy bien, pasemos al siguiente problema. Anótenlo y ahorita lo checamos.
Y bueno, ya que lo vayan terminando de contestar, quiero que piensen y me digan una estrategia para resolver el problema. Muy bien, ¿alguna sugerencia para resolver esto y poder decir cuál es la densidad del líquido? Nomás no hablen todos a la vez porque no les entiendo. Profe, podría Sí. ser que los 10 centímetros que subió el agua, dividamos la densidad del agua entre los 10 centímetros y de ahí con base a eso haríamos como una tipo regla de 3. A lo mejor podría numéricamente quedar con una regla de 3, pero haciéndolo así a partir de los conceptos que hemos visto, ¿de qué otra manera lo podríamos hacer? Más ordenado, por decirlo. Y es que no sería una regla de 3, pero a lo mejor no directamente proporcional, sino inversamente proporcional. Ujú. Mm, No puede ser por la diferencia de volumen sumergido del hidrómetro. Ajá. ¿Cómo? Pues dice, bueno, una ecuación que nos dio al principio era que la fuerza era la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces Ujú, podríamos hacer un diferencial de volumen del hidrómetro. ujú. Pudiera ser. Pudiéramos ahí establecer un balance de fuerzas primero en el agua y después un balance de fuerzas en el líquido y llegar a la solución. Esa es otra alternativa, nada más pudiera ser correcta
Pero y si lo hacemos así como que paso por paso, así de manera más desglosada, ¿qué haríamos primero? Primero calcularíamos el volumen de lo que se introduce. Pues sí, es correcto, ¿sí? Calcularíamos el volumen de lo que se introduce y luego, Pero solo te da diámetro, no te da como el volumen como tal. sí, pero al darte el diámetro calculas el área y como vemos ahí, pues ahora sí que lo que se introduce, por ejemplo, en el caso del líquido desconocido se introdujo o se hundió, por decirlo de alguna forma, 0.5 centímetros el higrómetro. Y en el caso del agua, se hundió 10 centímetros, pudiéramos calcular el volumen de hundido del cuerpo, ¿no? En este caso del hidrómetro, perdón. Entonces vamos a calcular a partir de la densidad del agua, Ujú. sacando tal vez, mm, ¿Qué? a ver, Por ahí va, ¿sacar qué? bueno, sacar el volumen del agua. eh, ¿No se puede sacar la masa? ¿La masa de quién? Pues, pues, no. ¿Del hidrómetro? Pues sí, ¿no? Sí, es correcto, podríamos sacar la masa del hidrómetro y una vez conocida la masa del hidrómetro y como conocemos, pues no sé, vamos a decir, sus dimensiones de alguna forma, pues podríamos, llegar a determinar, pues la densidad, ¿verdad? Y con eso, al tener la densidad del hidrómetro viejo, a partir de lo que sucedió en el agua, y la masa del hidrómetro viejo ahí, de lo que se tiene del agua, pues a partir de lo que se hundió en el agua, pues podríamos eso ahora aplicarlo para calcular la densidad de lo que se tiene en el líquido desconocido, ¿verdad? Más o menos, pues por ahí va la idea. Entonces, pues vamos a plantearlo ahora, ya que lo hemos discutido, ya que me lo han planteado. Vamos a considerar igual un esquema, a ver si me sale mejor. Ahora, un hidrómetro. Entonces insertamos, bueno, vamos a poner aquí que ese hidrómetro fuera esta parte de acá. Sí, tenemos el líquido, inicialmente pues que fuera agua, ¿verdad? Vamos a considerarlo así. Y aquí vamos a decir que esto es agua. Sí, aquí tenemos agua. Y en el agua vamos a decir que la altura, o sea, lo que se hundió el hidrómetro en el agua, vamos a ponerle ahí una H, sea de 10 centímetros. ¿Cómo es mejor utilizarlo en el sistema internacional? 10 centímetros en metros, ¿cuánto es? 0.1. 0 punto qué? 10. 0.1 metros. Sí, muy bien. Vamos a dejarlo así. A ver aquí. Esto es lo que tenemos en el agua, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacerlo así ahora, más, básico, vamos a decir, haciendo un balance de fuerzas. Vamos a establecer que la fuerza de flotación, la fuerza de empuje hacia arriba, es que espérenme porque aquí ya se me movió. Representado como FB,
es igual a el peso. Vamos a ponerle peso del hidrómetro. Y esta fuerza de flotación FB, habíamos dicho que era la densidad del fluido. En este caso vamos a escribirlo ya directamente, que es la densidad del agua, por la gravedad, aunque después podríamos llegar a cancelar la gravedad por el volumen sumergido. Vamos a ponerlo así, ahorita, como tal. Y y el peso del hidrómetro lo definimos como masa por gravedad, ¿verdad? Pero si quisiéramos ponerlo en términos de la densidad y del volumen, nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si despejo la masa, pues me queda que eso es igual a volumen por densidad. Vamos a escribirlo de esa forma. Vamos a escribir, sí, o bueno, dejémoslo como la masa, como me habían dicho anteriormente, mejor para seguir su idea que me propusieron. Vamos a decir que es la masa del hidrómetro por la gravedad, ¿verdad? De aquí nosotros podemos ver que la gravedad se cancela, ¿verdad? Y podemos establecer que el volumen sumergido, podemos decir que es el área, y el área del hidrómetro, como es un cilindro, el área de la circunferencia, que es igual. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Aquí, bueno, lo vamos a manejar de esa forma ahorita, no importa. Tenemos que el diámetro, que es de 1 centímetro, lo vamos a manejar así, no está bien. Vamos a decir que es esto por pi, entonces, por el radio al cuadrado. Y esto pues sería todavía multiplicado por la altura, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, vamos a poner aquí para diferenciarlo, vamos a ponerle como H del agua. Y esto sería igual a la masa del hidrómetro. Y entonces, pues sustituyendo, tendríamos que la masa del hidrómetro pues va a ser igual a la densidad del agua. ¿Y la densidad del agua cuánto es? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Por pi, hazlo así, por pi, y luego por el radio al cuadrado. ¿Cuánto sería el radio? Nos dice que el diámetro es 1 centímetro, entonces ¿de cuánto sería el radio? 0.5 centímetros. 0.5 centímetros, o sea, 5 milímetros. ¿Y en metros? 0.005. Muy bien, 0.005 metros, ¿verdad? Y esto sería al cuadrado y lo multiplicamos por la altura en el agua.
¿verdad? Y entonces la altura en el agua era de 0.1 metro, ¿verdad? Y entonces nos da una masa del hidrómetro, ¿de cuánto? Profesor, ¿Sí? pero bueno, no se supone que el peso específico por el volumen te da el peso como tal, y entonces no estaremos sacando realmente el peso del hidrómetro, y no la masa. Sí y no, ¿por qué? Porque acuérdate que aquí, esto que teníamos aquí como gravedad se canceló con esta. Estaríamos sacando eso que tú me dices si aquí estuviéramos multiplicando por la gravedad, pero ya no lo estamos multiplicando por la gravedad. ¿Por qué? Porque lo cancelamos aquí esta gravedad con esta gravedad. ¿Sale? Ok, sí, sí, ya vi, después aquí se empiezan a cancelar y Ajá, queda kilogramos. Ok, disculpe. exactamente, no, está bien. Sí, es que aquí pues no se los puedo marcar, así que como cancelo la gravedad y con la gravedad simple y sencillamente pues ya no lo escribí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me da la masa del hidrómetro? 0.0078 kilogramos. ¿Sí? Sí, Muy bien, entonces con esto tenemos la masa del hidrómetro, ¿verdad? Y ahora entonces vamos a decir que para el líquido desconocido, vamos a considerar ahora, nuevamente aquí hacemos un esquema, pero ahora esta forma le vamos a poner ahí como que otro color. Así, y ahora este líquido desconocido me dice que la altura que se sumerge, esta H, ¿es de cuánto? 0.5 centímetros Ok, y en metros, 0.005. exactamente, 0.005 metros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, haciendo nuevamente así como que balance de fuerzas y todo esto, repetiríamos lo del caso anterior, ¿verdad? Lo podemos hacer de esta forma, pero ahora, bueno, nos vamos a quedar, bueno, así, pero ahora en lugar de ser agua va a ser este líquido que no sabemos qué es. Líquido que no sabemos qué es. Nuevamente aquí hay que recordar, esta gravedad la cancelamos con esta gravedad. Ahora ya conocemos ¿cómo se llama? La masa del hidrómetro, conocemos el radio, conocemos la altura del líquido, puedo despejar y calcular el volumen del líquido. Y diría que esto es igual a la masa del hidrómetro entre todo esto de acá, ¿verdad? Donde la masa del hidrómetro la calculamos previamente y habíamos dicho que era de 0.0078 kilogramos. Pi, pues sigue siendo pi, por el radio al cuadrado. Y el radio también habíamos dicho que era de 0.005 metros, esto al cuadrado,
por la altura del líquido. De aquí, bueno, que se sumergió en el líquido, ¿verdad? Que era de 0.005 metros. Entonces, con esto yo puedo sacar la densidad y ahora sí establezco que la densidad es igual a ¿cuánto? Me da no sé si 19.862.53. Sí, a mí también me da eso. ¿Así? ¿Así? 19.862.53. Ok. Sí, así. Muy bien. Kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces podemos decir que la densidad del líquido, pues es un líquido muy pesado, ¿verdad? Más allá todavía que el mercurio. La densidad del líquido es de 19.862.53 kilogramos sobre metro cúbico. Anótenlo y ahorita vemos aquí una cuestión del problema. Pero, ¿alguna duda hasta el momento? No. Todo está muy bien. Entonces, bueno, les dejo que anoten, por si tienen que anotar algo y alguna acotación especial. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Hicimos un balance de fuerzas, ¿verdad? Tanto para el agua como para el líquido, ¿verdad? Que era un desconocido. Y vimos que la fuerza de empuje del agua era igual al peso del hidrómetro. Asimismo, la fuerza de empuje del líquido desconocido era igual al peso del hidrómetro. Entonces de aquí yo pudiera haber dicho aquí que por una igualdad, o sea, a partir de eso, se podría decir que se tiene lo siguiente, que la fuerza de empuje, vamos a ponerlo de esta manera, FB del agua es igual a la fuerza de empuje del líquido. Vamos a ponerle FB del líquido. Y habíamos establecido que la fuerza de empuje del agua era lo siguiente, era la densidad del agua, aquí ya todo desarrollado. Densidad del agua por pi por r al cuadrado por h del agua, ¿verdad? Eso era la fuerza de empuje del agua.
representado así. Y que la fuerza de empuje del líquido ya también desarrollado de esa manera, tendríamos que era igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, pues podemos ver cómo pi y r cuadrado se pueden cancelar. ¿Por qué? Porque estos que aquí están multiplicando los pasos hacia acá dividiendo y se cancelarían. De tal forma que yo podría reescribir esta ecuación y decir que la densidad del agua por pi por r al cuadrado es igual a la densidad del líquido, perdón, a la densidad del agua por la altura del agua es igual a la densidad del líquido por la altura del líquido. En este caso, pues como yo ya conozco la altura del líquido, la altura del agua y la densidad del agua, podría aquí despejar directamente y decir que la densidad del líquido me quedaría como una relación de alturas H del agua entre H del líquido por la densidad del agua. Lo que en un principio uno de sus compañeros me había dicho que por regla de 3. Por regla de 3, pero inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque en la regla de 3 es directamente proporcional. Si se incrementa el valor de X, aumenta el valor de Y. Aquí pues sucedería lo contrario, ¿verdad? Aumentó el valor de Y, aumentó la densidad del líquido, cuando disminuyó la altura, ¿verdad? La altura del líquido. Entonces, por eso le decía, ok, es una regla de 3, pero inversamente proporcional. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Y lo pueden sustituir y verán que entonces van a calcular la densidad del líquido, palabras más, palabras menos, 19.862.53. ¿Por qué más, menos? Pues por las decimales, ¿verdad? Que se estarían utilizando. ¿De acuerdo? Si quieren, lo sustituimos y vemos cuánto les da. Y aquí pues ya es indiferente pasar esta altura a metros o a centímetros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues se cancelan entre sí las unidades. O sea, por ejemplo, yo escribo aquí que la altura del agua era de 10 centímetros. La altura en el líquido era de 0.5 centímetros. Se cancelaron los centímetros entre sí. Y lo multiplico por la densidad del agua que había establecido que era de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora, ¿cuánto les da la densidad del líquido? Hecho de esta manera. 20.000. 20.000, ¿verdad? Bueno, 20.000 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a decir ligeramente o muy diferente a los 19.862, como ustedes lo quisieran considerar, pero eso a qué es debido, pues al redondeo, a las cifras decimales que se están manejando en el problema. Entonces, matemáticamente, este problema lo pudimos haber resuelto de esta forma. Sin embargo, preferí hacerlo por la ruta larga, vamos a ver, bueno, entre comillas, ruta larga, para que ustedes fueran comprendiendo de dónde provenían todas estas variables y por qué se iban cancelando y finalmente se llegaba a esta relación así de simple. Esto, pues bueno, lo pueden ocupar pues más adelante en algunos de otros problemas que se tengan. No sé si tengan alguna duda o comentario.